Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hacer una introducción a la trigonometría. Antes de entrar de lleno a lo que es la trigonometría, necesitamos manejar todo lo que corresponde a ángulos. Entonces, este video será una introducción hablando sobre medidas de ángulos. Para empezar, vamos a definir lo que es un ángulo. Un ángulo se puede definir como el grado de abertura que existe entre dos semirrectas. Entonces, para entender mejor, vamos a fijarnos en el gráfico del medio. Tengo una semirrecta R, tengo otra semirrecta S, que parten del mismo punto y hay una abertura entre ellos. Entonces, esto representa un ángulo. Las partes del ángulo son las semirrectas, el origen y el ángulo que está en medio. Entonces, el ángulo es el grado de abertura que hay entre esas dos semirrectas. Por lo general, el ángulo se puede representar de dos formas. Una de ellas es nombrando las semirrectas y el origen de la misma. Por ejemplo, este ángulo se llamaría ROS y se coloca el símbolo del ángulo en la letra del medio, en la letra en donde está su vértice. Y otra forma de representar el ángulo es utilizando letras griegas. En este caso, utilizamos la letra griega alfa. Entonces, el ángulo es el grado de abertura entre dos semirrectas. Luego pasamos a tipos de ángulos según la medida de las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de qué medida tenga mi ángulo, va a recibir un nombre diferente. Entonces, tengo 5 ejemplos con medidas distintas de ángulos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se miden los ángulos? Los ángulos se miden en grados. Y los grados se representan con el número, la cantidad y un pequeño círculo arriba. Entonces puedo decir que tiene n grados, ejemplo, 20 grados. Luego, cada grado se divide en 60 minutos. Y cada minuto se divide en 60 segundos. Entonces, sabemos que los ángulos se miden en grados, que los grados a su vez se dividen en minutos y que los minutos se dividen a su vez en segundos. Entonces, voy a mirar estos 5 ejemplos. El primer ejemplo, tengo que fijarme en las dos semirrectas que conforman al ángulo. Tengo la primera semirrecta R y la segunda semirrecta S. Veo que está una encima de la otra. Entonces, quiere decir que no hay abertura entre ellas. Por lo tanto, su medida es de 0 grados. Y a esta medida se le llama ángulo nulo. Pasamos al siguiente. Este ángulo posee una medida aproximada de 60 grados. Entonces, a los ángulos que varían de 0 a 90 grados se les llama agudos. Luego tenemos un ángulo que mide 90 grados. ¿Cómo yo sé que el ángulo mide 90 grados? Porque tiene el símbolo del ángulo de 90 grados, que es este pequeño cuadrado en el vértice. Entonces,
a los ángulos que miden 90 grados exactamente se les llaman ángulos rectos. Luego tenemos ángulos que son mayores que 90 grados. A esos ángulos se le llaman ángulos mayores que 90 grados. A esto se le llama obtusos. Por último, tenemos un ángulo que sus semirrectas son opuestas. Semirrecta R, semirrecta S, formando así un ángulo de 180 grados al que llamamos ángulo llano. Entonces, un ángulo de 0 grados se le llama nulo. Un ángulo que está entre 0 grados y 90 grados se le llama agudo. Un ángulo que mide exactamente 90 grados se le llama recto. Un ángulo mayor de 90 pero menor que 180 se le llama obtuso. Y el ángulo que mide 180 grados exacto se le llama llano. Luego pasamos a algo que se llama arco. ¿Qué es un arco? Vamos a suponer que tenemos una circunferencia. Dentro de esa circunferencia colocamos la semirrecta S y la semirrecta R formando un ángulo. Entonces puedo fijarme que este ángulo abarca una parte de esa circunferencia. Y a esta sección, a esta longitud de este pedazo de la circunferencia se le llama arco. Luego pasamos a ubicar los ángulos en el plano cartesiano. Como dijimos anteriormente, un grado equivale a 60 minutos y cada minuto equivale a 60 segundos. Pero ¿cuántos grados yo puedo tener? Si yo voy ubicando los grados en el plano cartesiano, voy a obtener que empiezo con 0 grados, va a 90 grados, pasamos por 180 grados, 270 grados y llegamos a 360 grados. Tenemos ese comportamiento porque nos basamos en una circunferencia, entonces hacemos una vuelta completa. Y una vuelta completa como una circunferencia equivale entonces a 360 grados. Esos 360 grados ubicados en el plano cartesiano vemos que se dividen en 4 partes. A esas 4 partes se les llama cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Ahora, ¿por qué sigue este orden? ¿Por qué yo no puedo llamar primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante? Porque los ángulos se miden en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir sentido antihorario? Quiere decir que el ángulo, cuando voy midiendo, tiene que ir girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Sabemos que las agujas del reloj giran de izquierda a derecha, sin embargo los ángulos van de derecha a izquierda. Entonces, por eso tenemos los 4 cuadrantes en este orden. Entonces, podemos decir que el primer cuadrante va de 0 grados a 90 grados. De 90 grados a 180 grados, el segundo cuadrante. De 180 grados a 270 grados, el tercer cuadrante. Y de 270 grados a 360 grados, el cuarto cuadrante. Ahora, no solamente podemos medir en grados los ángulos, ya que los grados son solamente uno de los 3 sistemas que se utilizan para medir los ángulos.
a este sistema donde tenemos grados, minutos y segundos, se le llama sexagesimal. Luego aparece otro sistema llamado centesimal. ¿En qué consiste el sistema centesimal? Consiste en hacer un giro completo, como hicimos para todos los ángulos. Sin embargo, en este caso completa 400 grados. Entonces, estos son grados centesimales que también a su vez se dividen en minutos y en segundos. Y por último tenemos el sistema radian. El sistema radian tiene como referencia el número o la letra pi. Entonces, de 0 haciendo una vuelta completa equivale a 2 pi en el sistema radian. Entonces, en el sistema sexagesimal, un giro completo equivale a 360 grados. En el sistema centesimal equivale a 400 centesimales. Y en el sistema radian equivale a 2 pi radianes. Entonces, haciendo una comparación entre los tres sistemas dentro de los cuadrantes, decimos que el primer cuadrante en el sistema sexagesimal va de 0 grados a 90 grados. En el sistema centesimal va de 0 centesimales a 100 centesimales. Y en el sistema radian va de 0 radianes a pi sobre 2 radianes. El segundo cuadrante va de 90 grados a 180 en el sistema sexagesimal, de 100 centesimales a 200 centesimales para el sistema centesimal y de pi sobre 2 a pi radianes en el sistema radian. Del segundo al tercer cuadrante, 180 grados a 270, sexagesimal, 200 centesimales a 300 centesimales para el sistema centesimal y de pi a 3 pi sobre 2 en el sistema radian. Y por último, el cuarto cuadrante va de 270 grados a 360 para el sexagesimal, de 300 a 400 en el sistema centesimal y de 3 pi sobre 2 a 2 pi para el sistema radian.